Bueno, seguimos aquí en el canal de tecnología, seguimos en el Stage Day de Cívicos Networking. Estamos en el capítulo número 2 del curso de WordPress. Ya vimos en el primer capítulo un poquito la diferencia entre lo que era una entrada, lo que era una página. Hemos recorrido un poquito las nociones básicas, un poco para situarnos en dónde se encuentra cada una de las herramientas de WordPress. Bueno, y ahora vamos a hablar en este segundo episodio, vamos a hablar de lo que son las entradas, digamos los posts, que lo podemos también llamar así. Bueno, yo creo que lo primero que debemos de hacer es un poco definir lo que es un post, así que vamos a dirigirnos directamente, bueno, al pequeño proyectito que estábamos haciendo, nuestra pequeña paginita que estábamos haciendo, realizándola para este tutorial. Y bueno, nos referimos, como vimos, a lo que eran los artículos que están condicionados por fecha, es decir, las entradas de blog en el área de la página, ¿no? Bueno, pues aquí estamos trabajando ya directamente como, bueno, pues en este artículo que tengo en Hola Mundo, es en donde comenzaremos pues a crear nuevos artículos, ¿no? Como vemos, nos indica quién ha creado el artículo, la fecha en la que se ha creado. Es importante porque evidentemente es la fecha en la que se va a emitir el artículo, y todo en el blog se va a ordenar por fecha, ya que el último en llegar es el primero en colocarse en la parte de arriba, de tal manera que la fecha es un factor muy importante a la hora de publicar los posts, ¿no? Ya les enseñaremos muchas maneras de manejarlo. A continuación vemos la categoría, en este caso vemos sin categoría. Esto quiere decir que, bueno, en la categoría debemos de tener muy en cuenta por qué lo debemos hacer, porque vamos a estructurar de alguna manera el blog. Tenemos dos formas de hacerlo, trabajaremos con las dos precisamente. Y bueno, y por último nos informa de los comentarios sobre este artículo o sobre esta entrada o post que estamos realizando, ¿no? Estos son un formato que el WordPress automáticamente va a indexar, de tal manera que tenemos que preocuparnos poco, nada más que por 4 nociones básicas a nivel de diseño para trabajar con las entradas. Lo que vamos a ver en este capítulo precisamente es cómo trabajar con las entradas adecuadamente, realizando una buena labor, ¿no? Así que, si les parece, vamos a dirigirnos tal y como tenemos en nuestro blog, en nuestra página. Colocamos el wp-admin, tal y como vimos al principio en el primer capítulo, que nos va a llevar directamente a pedirnos el nombre de usuario y contraseña de nuestro blog, ¿no? Bueno, pues entramos con nuestras credenciales una vez que las tengamos, y automáticamente entramos en nuestro sistema. Acabo de equivocar de clave. Ahora entramos en nuestro sistema para comenzar a trabajar con una entrada. Bien, pues nos vamos a dirigir en el lado izquierdo, nos vamos a dirigir directamente al apartado entradas. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, una vez que nos encontramos por primera vez, o si queremos darnos un paseo de vez en cuando y ver en qué estado se encuentra, por si queremos modificarlo, queremos realizar algún tipo de reestructuración de nuestro blog, tenemos que ir antes que nada a lo que son las categorías. ¿De acuerdo? En las categorías es una de las grandes partes más importantes de WordPress, precisamente porque las categorías van a determinar, digamos, de qué estamos hablando dentro del blog. Podemos, por ejemplo, hablar de distintos aspectos, crear una batería de artículos. Normalmente un blog no se habla solamente de una cosa, sino se hacen artículos de distinta índole, de tal manera que es importante categorizar correctamente, porque ya que tenemos esta oportunidad, el blog automáticamente puede reindexarnos si le pedimos información o si le queremos ver los artículos de una categoría en concreto. Por ejemplo, yo voy a hacer un blog que hable de cocina. Vamos a hacer un blog de cocina, ¿no? Bueno, entonces crearemos las categorías adecuadas para cocina. Yo tengo por aquí, por ejemplo, una categoría ya creada, es la que se llama sin categoría. Esta es la única que debe de permanecer siempre, ya que sin categoría es el lugar a donde se van a ir los artículos que no han sido categorizados, con lo cual es importante que siempre se encuentre esta categoría. Normalmente en los blogs que creamos en Cívicos Networking vamos a encontrar una categoría que se llame portada. Simplemente la creamos y la dejamos puesta. Bueno, la categoría portada
son aquellos posts especiales que tienen una característica muy especial que sirve para, digamos, las entradas que van a ir en los carruseles de entrada del blog. Hay algunos diseños que se realizan que suelen llevar imágenes en la página principal, digamos aquí en la página principal de lo que es el blog. En este no es el caso precisamente, en donde pueden aparecer un carrusel de imágenes en donde nos muestra pues los posts de portada, las entradas de portada, para destacar algunas noticias o para destacar algunos eventos que nos interesen, ¿no? Bueno, pues esas entradas estarán categorizadas en portada. Bueno, yo había dicho que íbamos a hacer un blog de cocina, por poner uno de miles de ejemplos que podemos poner. Pues vamos a crear pues algunas categorías. Yo, por ejemplo, voy a crear recetas yo no sé, pues recetas de postres. Yo soy muy goloso. Recetas de postres, y voy a crear otra categoría que se llamen trucos de cocina, por poner un ejemplo. También podemos crear una categoría, por ejemplo, categorías anidadas. Esto quiere decir que podemos crear un grupo de categorías que se pueden anidar. Por ejemplo, voy a poner aquí nuestros cocineros. Nuestros cocineros es una categoría madre. Aquí lo tengo, es una categoría madre. Voy a reparar aquí que se me ha ido nuestros cocineros. Ok, es una categoría madre, y yo puedo colocar subcategorías. Pues, por ejemplo, puedo poner pues Pedro Pérez, por un nombre cualquiera. Pedro Pérez es uno de nuestros cocineros y escribirá en nuestro blog sus propios artículos, ¿no? Entonces, pues yo le voy a decir que esto pertenece a una categoría que son nuestros cocineros. Añado la categoría. Automáticamente estamos viendo cómo se pone una subcategoría, que es en este caso Pedro Pérez, ¿no? Voy a poner fulanito García, y le voy a decir también lo mismo, que estoy en la categoría de nuestros cocineros, ¿no? Añado la categoría. Bueno, aquí lo que estamos haciendo realmente es haciendo un árbol jerárquico, de tal manera que si yo, por ejemplo, en los menús que vaya a crear a continuación o más adelante, yo quiero ver las entradas de todos nuestros cocineros, buscaré por esta categoría que se llame nuestros cocineros. Aparecerán todos los posts que emitan las subcategorías junto con la categoría madre. En cambio, si yo pido por fulanito García, como es una subcategoría, solamente me va a dar los artículos que estén pues referidos por esta persona. Las categorías que no tengan subcategorías pues se comportarán de la misma manera que si las tuviera, es decir, mostrará todo los artículos que estén en esa categoría más lo que estén en las subcategorías correspondientes. Ok, podemos en la pantalla poner descripciones, etcétera, etcétera, y podemos hacer. Me preguntan seguramente qué es esto de Slack. Slack es esta palabra que está aquí. Bueno, este es el enlace permanente, o lo que llamamos la dirección amigable. Por ejemplo, si yo busco aquí en trucos de cocina, que lo he creado, yo veo que en Slack aparece trucos-de-cocina. Es decir, esta es la dirección por la cual el blog va a buscar este artículo de una forma directa. Ya veremos cómo lo hacemos más adelante, pero quiero que se queden con este concepto. Es una manera abreviada, fácil de recordar, que podemos cambiar sin ningún tipo de problema, de tal manera que podremos hacer llegar a este artículo de una manera fácil directamente tecleándolo arriba en la dirección de nuestro navegador. Bueno, vamos a actualizar la categoría, y así tenemos que ir actualizando todas las categorías antes de crear el blog, un poco hacer un esquema mental o un esquema en papel, y un poco viendo los temas de los cuales vamos a crear artículos de entrada, donde vamos a estar, digamos, en todo momento categorizando. Si entra una nueva categoría en un momento determinado, pasados 6 meses que estamos publicando información, no hay ningún problema, lo podemos añadir en un momento determinado, no pasa nada. Para eso está pensado el WordPress, para ampliar y que tenga el tamaño infinito, el que queramos hacer. Ok, bueno, yo creo que aquí tenemos más o menos claro el tema. Me quedan nada más que, bueno, las acciones por lote. Las acciones por lote nos permiten en este caso únicamente borrar, marcando diferentes casillas. Yo puedo borrar varias categorías de un golpe. Bien, o editarlas en un momento determinado. Yo creo que esta parte se ha entendido. Vamos a irnos a la parte
de crear una nueva entrada. Pero antes vamos a ver todas las entradas. Aquí nos visualiza todas las entradas que tengamos en este momento. Si tuviéramos entradas en el borrador, aparecerían aquí en la parte alta, todo publicado, y en este caso aparecería una entrada en borrador. Bien, cuando yo te creo una entrada, tenemos la opción de guardarla para poder seguir editándola. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque normalmente los bloggers o las personas que escriben en entradas de blog suelen crear un artículo y dejarlo pendiente para terminarlo porque les falta más información, pero por lo menos lo que es la parte más importante del artículo la podemos ir viendo, ¿no? Vamos a entrar en esta entrada, la primera entrada, que es Hola Mundo. Vamos a situarnos en el blog directamente. Aquí la tenemos, ¿vale? Para saber dónde estamos, un poco guiarnos. Volvemos a la parte de administración y vamos a editar Hola Mundo. Ok, en Hola Mundo pinchamos sobre el título y vamos un poco a ver en qué se compone todo este entramado que vemos en pantalla. Voy a comenzar de una manera fácil para que se pueda entender. Bien, en primer lugar, el título. El título es muy importante. El título, debemos de colocar un título que sea una referencia al artículo sin que sea excesivamente largo. Los títulos largos no suelen leerse bien dentro de un blog, no es recomendable. Entonces se trata de hacer una microsíntesis de lo que vamos a hablar en este artículo. O bien, imaginamos que estamos leyendo un periódico y ponemos el titular de ese periódico, ¿no? Entonces aquí lo podemos hacer de una manera pues un poco más así impresionante, ¿no? A la hora de hacerlo, ¿no? El Slack, que era lo que habíamos hablado, los enlaces permanentes los podemos modificar en cualquier momento y podemos entrar en el enlace permanente y modificar de cómo queremos que el blog vaya a buscar esa información. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es la parte de edición. Es un editor. En algunos sitios tendrá unos aspectos, en otros tendrá otro distinto. Este editor es el que nos va a permitir, el interfase que nos va a permitir trabajar directamente con el WordPress, perdón. Entonces, de tal manera que es donde vamos a crear el cuerpo del artículo. Muy bien. A continuación tenemos códigos que nosotros podemos empezar a utilizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el extracto. El extracto es un resumen donde nosotros vamos a hacer un pequeño extracto de lo que es el artículo. Un resumen simbólico, pequeño. ¿Para qué nos sirve el extracto? Bueno, hay plantillas que en su declaración, cuando se hace un artículo, posiblemente para resumirlo y que sea de una forma más conveniente, automáticamente nos dice que pongamos un extracto, ¿no? Para poder un poco detallar y ponerlo a hacerlo un poco a la medida sin tener que modificar el artículo en la parte superior, con lo cual es bastante habitual hacerlo, ¿no? En la parte de abajo ponemos campos personalizados, es decir, cuando nosotros instalamos una plantilla de diseño, hay que leerse muy bien las instrucciones de esa plantilla porque posiblemente contenga la opción de introducir campos personalizados. Entonces aquí colocaremos el nombre del campo y en su lado el valor, de tal manera que podremos modificar a placer nuestra plantilla, ¿no? Muy bien. En la parte de la columna de la derecha, aquí vamos a ver muchas opciones que son muy interesantes y hay que tenerlas muy en cuenta porque mucha gente se olvida, crea el blog, actualiza y automáticamente se olvidan de que aquí tenemos, es en donde se encuentra toda la potencia del WordPress. En la parte derecha estamos presentando un poquito esto. En la parte derecha estamos viendo el área de publicación, en donde yo voy a decirle que bueno, él me informa directamente. Por ejemplo, aquí he estado, me pone publicado. Yo puedo editar en todo momento y cambiar esta opción. Podemos ver la visibilidad, si quiero que sea público, si quiero que sea privado, si es un contenido que debe de estar protegido por una clave, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me dice cuándo ha sido publicada esta entrada, o si tengo la posibilidad de programar esa publicación según la fecha y hora del servidor en donde se encuentra nuestro blog. De tal manera que yo puedo crear en un fin de semana, a lo mejor estoy ocupado durante toda la semana y yo puedo crear una batería de artículos para que se publiquen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. De tal manera que yo puedo programar el WordPress con una batería de artículos para que se vaya publicando diariamente y así mantener siempre nuestro blog actualizado poco a poco sin que existan grandes cambios de un día para otro, sino un artículo
artículo un día, otro artículo otro, que es como se debería de realizar este tipo de trabajo. Tenemos la posibilidad de destruir el artículo moviéndolo a la papelera. Realmente al moverlo a la papelera, no es la papelera de Windows de nuestro ordenador, la papelera de Mac. No, moverlo a la papelera significa que WordPress tiene su propia papelera y podemos llevar allí los artículos que, digamos, están listos para eliminar, para ya después, cuando estemos seguros, eliminarlos desde el lugar que le corresponde. Aquí lo único que vamos a hacer es moverlo a la papelera por si está listo o necesitamos revisarlo para que sea borrado. Muy bien, aquí en actualizar significa que este artículo vamos a publicarlo. Si lo escribimos por primera vez aparecerá publicar. Es el botón que va a hacer que entre la publicación directa, es decir, se va directamente a la página, o bien activará lo que es la programación que habíamos visto antes, ¿no? Activará la secuencia para que el artículo en un momento determinado se publique cuando nosotros lo hemos programado. Esta parte la veremos en el siguiente tutorial. Bien, aquí tenemos las categorías tan importantes como les he comentado anteriormente. En las categorías siempre por defecto el WordPress nos va a colocar siempre la categoría sin categoría, porque en algún lado tiene que estar la información categorizada a la fuerza. Entonces en algún momento nos va a colocar siempre sin categoría. Si este artículo habla de cualquier otra cosa, pues quitamos la marca de sin categoría y le asignamos la marca que nosotros consideremos oportuno. Un artículo puede estar dentro de varias categorías. Por ejemplo, yo quiero que este artículo pertenezca a Pedro Pérez, pero al mismo tiempo quiero hablar de una receta de postres, porque Pedro Pérez curiosamente es un cocinero de receta de postres. Entonces lo puedo meter a este artículo en dos apartados. Bueno, ya lo vamos a hacer dentro de un poquito. Además, también puedo añadir lo que comentaba antes. En cualquier momento podemos añadir una nueva categoría para que digamos, podamos trabajar de una forma más cómoda, ¿no? Sin tener que mover tanta historia. Las etiquetas las vemos un poquito más abajo. Las etiquetas son importantísimas dentro de WordPress. ¿Por qué? Porque cuando emitimos un nuevo artículo, hacemos una nueva entrada dentro de nuestro blog, de alguna manera esta información se tiene que reestructurar en los buscadores. Pero las etiquetas se tienen que hacer de una manera con un estándar convencional que debemos de respetar en todo momento, ¿vale? Si elegimos escribir en minúsculas, que es lo adecuado, pues por ejemplo yo voy a escribir un postre de un cocinero, como hemos dicho antes. Pues yo voy a poner el nombre Pedro, por ejemplo, que es el cocinero que se encarga de esto, Pedro, coma, le añado un espacio, Pérez, coma, espacio, receta, receta, espacio, postre. Vale, omitimos en este caso lo que son los nexos, conjunciones, las conjunciones, precisamente porque ya de eso se encargan los buscadores de hacerlo. ¿Qué hacen las etiquetas realmente? La etiqueta es otra manera, en primer lugar, una manera de clasificar nuestro blog, nuestras entradas, de tal manera que podemos hacer que aparezcan destacadas las búsquedas más importantes o los artículos más visitados según las etiquetas. Al mismo tiempo nos permite que el blog genere las consultas más buscadas por los visitantes del blog. Eso se queda todo guardado. Y al mismo tiempo hace que la información se reindexe correctamente en los buscadores, de tal manera que será más fácil para los buscadores acceder a este texto y conseguir llegar y activar lo que es el buscador, ¿no? De tal manera que tenemos más posibilidades de que gente externa nos visite, ¿no? Y por último lo que me queda es la imagen destacada. La imagen destacada es la imagen que va a contener cualquier entrada de blog. Es decir, yo cuando genero un blog, una entrada de blog, lo primero que hago es asignarle una imagen destacada. Esta imagen destacada va a estar un poco en la cabecera de esta entrada. Ya más adelante podré colocar más imágenes o más vídeos o lo que quiera, pero siempre es recomendable colocar una imagen destacada porque es la imagen que van a utilizar los exportadores RSS. Es decir, si nos van a leer nuestro blog desde otros motores de lectura, aparecerá la imagen destacada de una manera automática. O por ejemplo, si voy a poner el blog directamente en el Facebook, por ejemplo, este artículo, pues
la imagen que va a aparecer predominante va a ser la destacada, y es importantísimo hacerlo. Bueno, vamos a descansar un poquito y en el siguiente tutorial, en la parte número 3 del Tech Day de Cívicos Networking, vamos a hablar de cómo hacer una entrada. Vamos a hacer una entrada en tiempo real y la vamos a hacer paso a paso para concentrarnos exclusivamente en la siguiente entrada, en este tipo de entrada. Ok, mientras tanto, bueno, pueden visitar cívicosnetworking.com. También tienen a su disposición mi blog, en donde podrán ver todo lo que estamos realizando. Y síganos porque tenemos mucha información que verter. Atentos al tercer episodio de WordPress, lo vamos a emitir de inmediato. Un saludo y seguimos trabajando para ustedes.